Pues estar en nuestro consultorio psicológico, porque muchas veces el amor empieza bonito, ¿verdad? Empieza con esa etapa de enamoramiento en la que todos son flores, corazones, uno se ilusiona y no permite ver más allá de las cualidades de la pareja, ¿verdad? Pero hay casos en los que esa relación se vuelve tormentosa y extremadamente peligrosa por la violencia en pareja, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy, y para ello nos acompaña Viera Ruiz, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tarde? ¿Cómo estás, Viera? Encantada de acompañarlas el día de hoy en el programa. Cuéntanos, para poder entender qué es violencia en pareja. Bueno, primero definiendo lo que es la violencia, pues hablamos de todo acto intencional que a través del ejercicio de poder va a generar perjuicios o daños en la persona que va a ser víctima de esta violencia. ¿La violencia puede ser física o verbal? Hay muchas formas de violencia. Hay formas. ¿Cuáles son esas Entre ellas formas? hablamos de la violencia física, que de pronto es la más visible por las marcas que deja en la persona que recibe esta violencia. Sin embargo, también tenemos la violencia psicológica, ¿no? Que es a través de la manipulación, como también de los insultos. Ahí viene la violencia verbal que manifestabas. También tenemos la violencia económica, que es cuando la persona restringe el acceso a los recursos financieros o no le permite trabajar a la otra persona. Y tenemos también la violencia sexual. Ok, entonces para estar claros podemos de repente tener algunas frases o comportamientos que tengan las personas que ejercen violencia a las que debemos estar alerta. Claro, por supuesto que sí. Primero que nada, no sé si podría ser una salvedad de mencionar algo respecto de la violencia. Y es que la violencia definitivamente se va a presentar en inicio de manera muy sutil. Por eso es que se habla de un ciclo de violencia. El ciclo de violencia tiene, digamos, tres fases. La primera, que es la acumulación de tensión, en la que las bases de la violencia se van sentando. Entonces todo empieza a ser muy sutil, de pronto a través de bromas hirientes, ¿no? Como por ejemplo ponerte en ridículo diciéndote algo, ¿no? Ay, burlándose quizás de tu nivel educativo, diciéndote, ay, mira, tú eres esto, tú no por sabes ahí nada. lanzando una bromita, ¿no? Por ahí disfrazada de broma, ¿no? Claro. Entonces la persona, digamos, la persona que recibe la violencia baja sus defensas y piensa que está precisamente jugando, ¿no? Luego pasamos a una fase que se llama la explosión de la violencia, en la que la violencia se torna evidente para quienes rodean a la persona sobre todo. Y luego pasamos a una etapa que es la última, la luna de miel. ¿Y por qué se llama así? Porque en esta fase, pues, el agresor finge un arrepentimiento para volver a tener en sus manos a la víctima. Lamentablemente, como mencioné al inicio, es un ciclo. Entonces, aunque es el tercer paso del ciclo de la violencia, este va a repetirse continuamente y cada vez se hace menos grande el proceso. Por tanto, va a pasar ya menos tiempo de una fase a la otra. En la primera fase que nos indicas, ¿cómo podríamos estar alertas a que ya estamos iniciando en ese trance de violencia? Ok. Te cuento que hay algunas herramientas que están disponibles en internet, como también en algunos estudios. Ahora surge esta palabra que se llama el violentómetro. Esto lo pude leer en artículos sobre todo de México, pero ahora ya se están socializando también en nuestro país, ¿no? Donde hay una especie de termómetro para que tú puedas identificar a qué nivel de violencia o si estás, ¿no?, inmerso en un círculo de violencia en tu relación de pareja. Pero respondiendo a tu pregunta sobre esta primera etapa, pues en definitiva lo primero que vamos a encontrar son, como te decía, las bromas hirientes, los celos, que lamentablemente están muy romantizados en nuestra cultura. ¿Por qué? Por los mitos del amor romántico que podemos ver en los medios de comunicación, en las películas, en la música, en todos lados, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, vemos cómo la persona te empieza a aislar poco a poco. Esto es algo que también yo quería hacer mención. Me parece importantísimo decir que las primeras personas que se van a dar cuenta de la violencia que puede estar sufriendo la víctima no es la víctima, sino su círculo. Entonces, lo más probable es que seamos nosotros, ¿no?, quienes acompañamos a esta persona víctima, los que vamos a reconocer los indicios. Y nosotros somos quienes podemos empezar con la ayuda responsable. Y por allí justo va mi segunda pregunta. Una vez que estamos ya en la fase 2, ya reconocemos que estamos siendo violentados en cualquiera de sus versiones,
Para la víctima no es fácil, ¿verdad? Salir de este momento. ¿Cómo podemos ayudar nosotros desde afuera? Porque si queremos, igual sigue siendo una relación de pareja, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder entrar en ese mundo sin que la otra persona sienta que le quieres quitar, ¿no? A su ser amado, porque muchas personas se atacan, ¿no? No, tú estás viendo cosas que no son. Él no me está diciendo eso, tú estás entendiendo mal, él sí me ama, ¿no? Que lo vemos muy seguido. Entonces, ¿cómo podríamos hacer en este caso? Bueno, justo lo que te mencionaba, ¿no? Ya que somos nosotros los que seguramente vamos a dar cuenta primero de la violencia, pues es seguir siendo una red de apoyo para la persona. A veces se comete este error, justamente en este juicio que hacemos de que la persona sigue engañándose o no permite que la ayuden, pues nos distanciamos, marcamos distancia y le decimos, mira, entonces ya que no quieres cambiar, ya que te gusta la situación en la que estás, me alejo de ti. Pero estamos justamente dándole más herramientas al agresor para que perpetúe la violencia, porque la estamos separando de la red de apoyo que podría sostenerla para buscar ayuda profesional. Entonces lo primero que tenemos que hacer es no rendirnos y no alejarnos de la persona que está pasando por violencia. Tenemos que continuar allí y quizás desde una compañía no invasiva, de pronto hablándole un poco de las cosas que ella pasa sin juzgarla, escucharla y que se dé cuenta, ¿no? Ella misma quizás verbalizando sus experiencias dentro de la relación va a poder cuestionarse también si eso es saludable para ella. En este punto tenemos que tener muy en claro que hay que tener paciencia, ¿no? Porque a veces desespera no poder sacar a la otra persona de ese estado, pero también creo que es importante hablar sobre las consecuencias que podría dejarte haber estado en una relación de esa magnitud, ¿no? ¿Cuáles serían esas consecuencias? Muchísimas, y van, digamos, ascendiendo hasta que alguna ya no tiene retorno, como son los feminicidios, ¿no? Que es una realidad que todavía nos golpea muy fuerte aquí en el Perú, ¿no? Si nosotros le damos un vistazo a las cifras, a la estadística, sigue siendo muy dura, ¿no? Sigue siendo una realidad que nos atraviesa a todas las mujeres. Entonces, hablando de las consecuencias como tal, pues desde el detrimento de la autoestima, ¿no? Cómo la autoestima va bajando a tal nivel que la persona pues ya no se siente suficiente y ya no se siente capaz de pedir ayuda, ¿no? Ha desarrollado algo que le llamamos indefensión aprendida. Siente que ya no puede defenderse de nada, ¿no? Y se queda inmóvil ante la situación de violencia. También podemos ver cómo sus habilidades sociales se van perdiendo, se van reduciendo, ¿no? Su capacidad de agencia personal se ha reducido al mínimo. Y pues por otro lado están las consecuencias pues a nivel físico, como vemos, ¿no? Los golpes, las secuelas. Hay muchas personas que luego de haber pasado por violencia pues quedan con una parte del cuerpo que ya no pueden movilizar, o de pronto quemaduras. Hay muchas consecuencias, ¿no? Que de pronto sería todo un programa para hablar de cómo las consecuencias afectan a las mujeres víctimas de violencia. Viera, ¿podría pasar la violencia psicológica a ser una violencia física con lo que nos estabas explicando? Definitivamente sí. Muchas veces creo que ahí está el punto, ¿no? La víctima dice, no, o sea, ya, puede que interiormente asuma que está siendo víctima de violencia, pero lo deja pasar. Pero jamás va a llegar a imaginar que la persona puede llegar a violentarla. ¿Cómo se da ese lapso? O sea, ¿en qué momento la víctima podría pensar que su agresor, que solo lo hace de manera psicológica por miles de razones que la persona pueda justificar, se pueda volver un agresor físico? Ok, aquí creo que es importante mencionar algo que no podemos dejar pasar por alto, y es que la violencia no se va a detener. Entonces, si de pronto creo que eso es lo en la más mente importante, tenemos, ¿no? Esto ha sido un momento, algo aislado, que no se va a repetir, estamos en un error. O sea, eso va a volver a pasar y puede que sea más fuerte, nunca va a ser menos. A menos que nos encontremos en la fase de la luna de miel que te mencioné al inicio. Pero para llegar a esa fase supongo que la víctima ya tiene que haber puesto sus límites. Claro que sí. Porque claro no es que que el agresor se eche para atrás de la nada, ¿verdad? Lo que pasa es que luego de la explosión de la violencia, ¿no? Al ver lo que ha podido causar de pronto, quizás el temor en la víctima, es cuando puede estar pensando que va a perderla, ¿no? Y de ese modo es que aplica esta estrategia de manipulación, a través de la cual le promete que va a cambiar, puede que venga incluso con regalos, ¿no? Y te prometa que esta vez va a ser diferente. Muchas veces se utiliza incluso nuestro trabajo como psicólogos para decir, mira, ahora voy a ir a terapia, vamos a terapia, pero no me dejes.
Entonces, nada más continúa el ciclo de la violencia alimentándose a través de estas mentiras y falsas promesas, porque estoy segura que aunque ofrecen ir a terapia, no llegan a ir. Es difícil que encuentres a una persona agresora que va por su cuenta a terapia, es muy difícil. ¿Y qué perfil psicológico tienen estos agresores? ¿Qué los hace querer humillar, querer burlarse de la pareja sabiendo que en el fondo fueron la persona que escogieron, ¿no? Es como un poco contradictorio, ¿no? Yo te elijo a ti porque me gustas, porque te amo, pero en el camino ya pierdo interés y entonces ya ejerzo violencia sobre ti. ¿Qué les causa? Son personas pues que no han desarrollado habilidades sociales, ¿no? Son personas que tienen muy poca empatía. Algunos, incluso un término que ahora se ha viralizado un poquito, ¿no? El narcisismo, ¿no? El perfil narcisista también de estas personas que sienten que el resto, quienes le rodean, pues nunca van a tener la misma valía que él, ¿no? O que ella. Si bien de pronto has escuchado que en nuestra conversación yo mencionaba mucho a la víctima como una persona, una mujer, cabe mencionar que también los hombres son víctimas de violencia, pero esta cifra no es muy alta, quizás a nivel de estadísticas, por el temor a denunciar, ¿no? Por el machismo, porque cuando se encuentran en la comisaría y el policía te recibe, muchas veces es ridiculizar a la persona que denuncia, y es algo que también vivimos las mujeres. No obstante, igual cabe precisar que las estadísticas arrojan pues que la violencia para las mujeres sigue siendo mayor, ¿no? Sigue siendo mucho. Y eso que acabas de decir es muy importante porque también se da de forma viceversa, pero a la mujer cuando llega a denunciar también se le humilla. Y eso tiene que ver con la cultura del machismo, y ya tú bien lo decías, ¿no? O sea, si el policía te va a atacar en vez de defenderte, también es más difícil para la víctima. Sin embargo, vale recalcar lo que dijiste, ¿no? Ser una red de apoyo para la persona que está siendo víctima es de las cosas primordiales, como tú lo decías. Así es, tenemos que seguir siendo agentes de cambio, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer. En nuestras instituciones, por ejemplo, la policía, ¿no? Todavía se siguen presentando noticias como fui a denunciar, no me quisieron recibir la denuncia, o me cuestionaron por qué estaba denunciando, qué habré hecho yo. Claro, porque sobre todo si no hay una violencia física, si no hay un moretón, si no estás desangrándote en realidad, es muy difícil. Yo comento aquí que fui víctima también de violencia física, no por parte de una pareja, por parte de un externo. Y cuando fui a la comisaría me dijeron igual, pero yo te veo bien, ¿no? Y encima cayó feriado, te comento. Entonces no podía pasar un proceso legítimo para que alguien me vea en una posta, ¿no? Que es el procedimiento que se sigue. Entonces, bueno, vamos a dejar el tema allí, pero es mucho el trabajo que hay que hacer como sociedad para poder salir de este cuadro. Y creo que lo más importante es que al tocarlo en este tipo de conversatorios sirve para darse cuenta, para poder analizar y sobre todo para poder de alguna manera buscar la forma de salir de este círculo vicioso. Totalmente de acuerdo, ¿no? Estas conversaciones se tienen que normalizar y que repetir. Y tener en cuenta, ¿no?, que nosotros desde nuestra casa tenemos mucho poder. ¿En qué sentido? En normalizar este tipo de conversaciones, incluso con quienes son todavía pequeños, ¿no? Porque recordemos que en algún momento nosotros hemos sido niños y las víctimas de violencia en algún momento fueron niñas también. Entonces, quizás no tuvieron acceso a esta información responsable que ahora brindamos en estos espacios, pero podemos hacerlo desde ahora, ¿no? Llegando ustedes a sus casas, de pronto, si están en casa, hablar de esto con los niños, ¿no? Tener cuidado con el contenido que se ve en las redes o también en las películas. Si estamos viendo una película en la que el protagonista tiene actitudes machistas y se romantiza la figura de esta persona, cuestionarlo con nuestros hijos. Como en las novelas antiguas, ¿verdad, Viera? Exacto. Donde era el peor esposo, pero ahí estaba la protagonista detrás y al final pues queríamos que vivan felices. ¿Verdad? Exacto. Gracias, Viera, de verdad, por haber estado aquí. Muy bonito todo lo que nos conversas. Esperamos que haya sido de su provecho. No sé si tengas algún anuncio por hacer antes de irnos a una pausa comercial. Sí, por supuesto. Bueno, me pueden seguir en redes, en Instagram y también en Facebook como PS Viera Ruiz Castro, o también agendar una cita conmigo a mi teléfono, ¿no? ¿Puedo decirlo? Por supuesto. 992-925455. Perfecto, Viera. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más aquí en ¿Qué tal?